Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas, soy médico neurólogo, servicio de neurología del Hospital Universitario CEMIC y del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Y el objetivo de mi presentación es poder comentar algunos aspectos básicos, sobre todo desde la práctica clínica, de utilidad en relación a biomarcadores en sangre y en líquido cefalorraquídeo en esclerosis múltiple. A modo de introducción, hacia dónde va caminando hoy la medicina tiene que ver con intentar personalizar la asistencia de los pacientes, el poder identificar en cada paciente, independientemente de la enfermedad, algunos marcadores pronósticos que tengan que ver con aquellos pacientes que van a tener una peor o mejor evolución. Algunos marcadores desde el diagnóstico, el poder sensibilizar y hacer de una forma cada vez más precisa y precoz el diagnóstico de determinada patología y poder implementar estrategias terapéuticas a la medida de cada paciente, a la medida de su diagnóstico, a la medida de los factores pronósticos. Eso es personalizar la medicina, poder darle a cada individuo el cuidado involucrando el diagnóstico, el pronóstico, el seguimiento y el tratamiento que merece en base a cuán agresiva pueda llegar a ser la enfermedad que tengan. Esclerosis múltiple no escapa a esto, pero sin dudas nos hemos encontrado con un problema en los últimos años que ha llevado a que, si bien entendemos un poco más la enfermedad, tenemos en claro algunos factores pronósticos, hemos incrementado la precisión o la precocidad y la precocidad en el diagnóstico y hemos aproximado el tratamiento hacia cada individuo. No tenemos biomarcadores que nos ayuden a entender la enfermedad de una forma individualizada, es decir, en cada paciente poder establecer cuáles son los marcadores o cómo va a ser la evolución de su enfermedad. O sea que hoy venimos utilizando desde el consultorio muchos biomarcadores que han sido evaluados de una forma global, pero en el paciente individual hoy no contamos con un biomarcador de precisión que nos permita sobre todo establecer el pronóstico y elegir una terapia individualizada para cada paciente. ¿Qué debe tener un biomarcador? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de un biomarcador? Independientemente de si hablamos de una estructura molecular o de una imagen en esclerosis múltiple, estamos haciendo referencia a un término que engloba asimismo muchos conceptos adentro del término biomarcador. Lo más importante que tenemos que tener en claro es que cuando hablamos de un biomarcador estamos hablando de un proceso que debe ser medido de forma objetiva, ya sea a través de una resonancia o a través de un dosaje en suero o un dosaje en líquido cefalorraquídeo. Tenemos que tener una medición objetiva y bien precisa de lo que estemos midiendo. A la vez, ese marcador que identificamos de vuelta en resonancia, en suero, en líquido cefalorraquídeo, debe ser claro en su interpretación. Si está presente, nos tiene que hablar de un fenómeno patológico o de un mal pronóstico en el paciente, o su ausencia, hablarnos de la ausencia de la enfermedad o la ausencia de un mal pronóstico. Es decir, tiene que ser claro lo que nos representa la identificación o la no identificación de ese biomarcador. Idealmente lo que se busca es la interpretación binaria. ¿Qué significa esto? Si está presente, tenemos ese marcador, ya sea el paciente tiene la enfermedad, tiene mal pronóstico o tiene que usar este tratamiento. Y la ausencia significa de que o no tiene la enfermedad, no va a tener un mal pronóstico o no tiene que usar un determinado tratamiento. Eso es difícil. En muchos casos nos encontramos con biomarcadores que lo que van haciendo es un incremento gradual y hoy no podemos identificar puntos de corte. Pero sin duda uno de los puntos hacia el cual se intenta llegar a tener esta identificación binaria, presente o ausente. Que sea fácilmente medible. Esto es un punto mayor a la hora de hablar de biomarcadores. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con biomarcadores muy interesantes, muy precisos, que nos dan información de una forma muy precoz, pero a la hora de implementarlos son muy complejos, porque requieren procedimientos cruentos, porque requieren procedimientos muy costosos, entonces terminan siendo biomarcadores poco prácticos desde la práctica clínica habitual. Dos cosas importantes que le pedimos a los biomarcadores tienen que ver con que sea un fenómeno reproducible, es decir, que lo que midamos acá, si se aplica la misma técnica en otro lado,
identifique el proceso de la misma manera donde se está haciendo originalmente y así sucesivamente. Es decir, que independientemente de dónde se haga, si se están aplicando la técnica y la metodología, se sigue identificando el biomarcador y eso sea reproducible en distintos lugares en los que se lleve a cabo la identificación del proceso. Y finalmente, la validación. La validación tiene que ver con que por un lado se mida lo que se quiere medir y que a la hora de ir a identificarlo, eso que queremos identificar nos esté proveyendo información de que el proceso está presente si es que el biomarcador está presente o no está presente en el contexto de que el biomarcador no esté presente. Es decir, que en biomarcadores necesitamos 3 o 4 cosas que lo distingan al biomarcador y que hagan que su uso y su práctica desde el consultorio y desde la aplicación médica sea factible y sobre todo haga lo que queremos que haga, que es que nos permita obtener información del paciente individual. Yo me voy a centrar en esclerosis múltiple, en biomarcadores en sangre y en líquido cefalorraquídeo en estas instancias. Al momento del diagnóstico, en el pronóstico, respuesta al tratamiento y algunos biomarcadores de seguridad hoy en evaluación y estudios para su aplicación. El biomarcador diagnóstico por excelencia son la presencia de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de bandas oligoclonales estamos haciendo referencia a la presencia de inmunoglobulina G intratecal identificada con un patrón por isoelectroenfoque de modo oligoclonal. A la hora de hacer el testeo, lo que se hace es se toma una muestra de sangre y una muestra de líquido cefalorraquídeo. En el proceso simultáneo se busca la identificación de bandas en el líquido y en el suero. De esa forma se establecen los patrones de identificación de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y en el suero. ¿Cómo son los patrones de identificación? Hoy caracterizamos 5 patrones aplicados desde el consultorio. El patrón tipo 1 es donde no identificamos bandas oligoclonales en el líquido y en el suero. Es lo que llamamos un patrón de tipo normal. El patrón tipo 2 es el típico de esclerosis múltiple, en donde nos encontramos con bandas en el líquido cefalorraquídeo y ausencia de bandas en el suero. De lo que nos hace referencia este patrón tipo 2 es de la síntesis intratecal de inmunoglobulina G, que es lo que está siendo identificado por la técnica de isoelectroenfoque a la hora de identificar las bandas oligoclonales que están presentes en el líquido cefalorraquídeo y no están presentes en el suero. Esto es algo bastante característico en esclerosis múltiple o en síndrome clínico aislado. El patrón tipo 3 es un patrón donde encontramos bandas en el suero, encontramos una predominancia de bandas en el líquido cefalorraquídeo y es un patrón que si bien no es tan común, en algunas instancias en esclerosis múltiple o en síndromes clínicos aislados los identificamos. El patrón tipo 4 es un patrón en donde encontramos la misma cantidad de bandas en el suero y en el líquido cefalorraquídeo. Cuando identificamos estos patrones, pensamos sobre todo en enfermedad inmunomediadas de tipo sistémicas. Y el patrón tipo 5 es un patrón monoclonal. Sobre todo lo vemos en mieloma múltiple, en donde hay una síntesis tanto sistémica que penetra el sistema nervioso central con un patrón monoclonal, no oligoclonal como el que encontramos en esclerosis múltiple o en síndrome clínico aislado. Antiguamente identificábamos o tendíamos a buscar la cantidad de bandas, pero hoy entendemos que la cantidad de bandas no tiene un rol desde el pronóstico y desde el diagnóstico. Por eso es que el análisis de bandas es más de tipo cualitativo y el perfil nos permite utilizarlo en el contexto del diagnóstico y en algunos casos desde el pronóstico, pero en este caso específicamente hablando desde el diagnóstico. Es importante la contextualización de la presencia de bandas oligoclonales. Hoy no hay un test que nos diga el paciente tiene o no tiene esclerosis múltiple. Es el conjunto de cosas que parten desde la clínica, desde los hallazgos del examen físico, desde la resonancia y en algunos casos la exclusión de otras enfermedades. El uso de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo
hoy es importante de vuelta contextualizarlo, porque hay situaciones, instancias en donde nos podemos encontrar con un patrón tipo 2, pero no estamos hablando de esclerosis múltiple, porque el paciente no hizo la clínica, no tiene hallazgos en el examen físico, no tiene alteraciones en la resonancia de ningún tipo, entonces esa presencia de banda sólido-clonal es un patrón tipo 2, por supuesto que no nos está hablando de esclerosis múltiple. Por un lado, hoy en el consultorio aplicamos las técnicas de bandas sólido-clonales en aquellos pacientes en los cuales tenemos dudas del diagnóstico, ya sea por una presentación clínica típica o por hallazgos de resonancias atípicos. Entonces, la identificación de bandas nos está dando mayor fuerza en la sospecha, el patrón tipo 2, de pensar en esclerosis múltiple o en un síndrome clínico aislado. Por otro lado, los criterios diagnósticos del 2017 han utilizado o han incorporado la identificación de bandas oligoclonales en el líquido y no en el suero como un criterio de diseminación en el tiempo. Por eso es que en aquellos pacientes en los cuales tenemos un evento clínico, tenemos espacio, no podemos identificar tiempo desde la clínica o desde la resonancia, la identificación de bandas oligoclonales nos va a proveer el tiempo. Hoy las bandas oligoclonales son los biomarcadores del diagnóstico más utilizados en el consultorio, con un rol muy importante desde estos aspectos que recién comentaba. Desde los biomarcadores pronósticos, uno de los que más fuerza ha tenido, que más investigación ha desarrollado durante los últimos años, tiene que ver de vuelta con las bandas oligoclonales, la identificación de inmunoglobulina G en el líquido y no en el suero, y en este caso sobre todo como marcador de riesgo de conversión a esclerosis múltiple de aquellos pacientes con un síndrome clínico aislado. Las distintas cortes en el mundo, sobre todo la Corte de Barcelona, demostró que la identificación de bandas incrementaba el riesgo 2 veces de progresar a esclerosis múltiple, ya sea clínica o radiológicamente, en aquellos pacientes con un síndrome clínico aislado. O sea que en el contexto de síndrome clínico aislado, la identificación de bandas oligoclonales incrementa el riesgo de progresar a esclerosis múltiple. Las IgM lípido específicas, un tipo de inmunoglobulinas, en este caso M lípido específicas identificadas en el líquido cefalorraquídeo, no en el suero, han sido estudiadas desde el lado del diagnóstico, pero sobre todo desde el lado pronóstico. Hoy tenemos mucha información y distintos estudios nos han demostrado que la identificación de IgM lípido específicas en el líquido y no en el suero incrementa el riesgo de los pacientes con un síndrome clínico aislado de convertirse a esclerosis múltiple de una forma más precisa que los hacen las IgG, las bandas oligoclonales tradicionales, pero también incrementa el riesgo de acumular discapacidad y segundas recaídas en aquellos pacientes que tienen ya esclerosis múltiple. O sea que es un biomarcador pronóstico en esclerosis múltiple y en síndrome clínico aislado mucho más preciso que las bandas oligoclonales tradicionales. Básicamente no lo implementamos o no lo utilizamos tanto en el consultorio porque su aplicación, su identificación desde el lado laboratorio es bastante más compleja. Por eso es que seguimos utilizando las bandas oligoclonales IgG al momento del diagnóstico, un poco menos desde el lado del pronóstico y nos apoyamos más en resonancia y en otras técnicas para el pronóstico de lo que por ahí debiéramos apoyarnos en este tipo de biomarcador. Los neurofilamentos han aparecido durante los últimos años como un biomarcador muy importante desde el lado pronóstico y desde el lado de respuesta terapéutica. ¿Qué son los neurofilamentos? Desde el lado pronóstico yo voy a abordarlos en estas próximas diapositivas y después los voy a tocar desde el lado terapéutico. Los neurofilamentos son proteínas que forman parte del citoesqueleto. Tienen 3 tipos de estructuras proteicas en base al peso: neurofilamentos de cadenas livianas, de cadenas intermedias y neurofilamentos de cadenas pesadas. Están dentro del citoesqueleto y de la estructura axonal. Al romperse el axón, al generarse una lesión neuroaxonal, se produce la liberación de los neurofilamentos. La identificación de estos neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo y su posterior pasaje a la sangre nos permitiría identificar la actividad del fenómeno inflamatorio y el consecuente fenómeno neurodegenerativo en esclerosis múltiple.
Hoy tenemos evidencia de que a medida de que progresa el fenómeno, desde las primeras instancias de la enfermedad hasta formas más progresivas, los niveles de neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo y su posterior traducción en sangre se van incrementando progresivamente. Los neurofilamentos que más han sido evaluados por la mayor sensibilidad y especificidad son los neurofilamentos de cadenas livianas. Estos neurofilamentos, estas estructuras proteicas, a través de la identificación no solo en líquido cefalorraquídeo, sino en sangre, mediado por la ampliación, la amplificación de los niveles por las técnicas de SIMOA, Single Molecular Array, nos permiten a través de su medición en sangre poder establecer un pronóstico de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple. Hay algunos estudios pivotales, como este liderado por el grupo de Ludwig Capo, donde lo que nos muestra es que hay una alta correlación de los niveles de neurofilamentos en sangre y en líquido cefalorraquídeo. A medida que se incrementan en líquido cefalorraquídeo, se incrementan en sangre. Y que ese incremento está asociado en este caso con la actividad en la resonancia. Una mayor cantidad de neurofilamentos en sangre está asociado con una mayor cantidad de lesiones en el T2, lesiones GADO positivo en el cerebro, así como lesiones GADO positivo en la médula. Lo mismo desde el lado pronóstico con el incremento de los niveles de neurofilamentos de cadenas livianas en suero, con instancias de mayor progresión de la enfermedad. A medida que va progresando en instancias de progresión, se elevan los niveles de neurofilamentos en sangre y esa elevación también se correlaciona con una mayor discapacidad, en este caso física medida por EDSS. O sea que tiene un rol pronóstico desde la actividad en resonancia y tienen un rol pronóstico desde el lado de la acumulación de discapacidad física. Este estudio también evaluó la capacidad de los neurofilamentos de pronosticar la actividad durante el seguimiento de los pacientes. Y de esta forma vemos en las tres figuras superiores cómo aquellos pacientes que tenían una elevación de los niveles de neurofilamentos, determinado punto de corte, habían tenido una mayor actividad tanto radiológica como clínica en el año previo. Asimismo, esa elevación de los niveles de neurofilamentos marcaban o pronosticaban una mayor actividad clínica y radiológica durante el año posterior de seguimiento. O sea que los niveles de neurofilamento no solamente establecen en un punto de corte la mayor actividad clínica y radiológica de los pacientes, sino que nos permiten entender un poco mejor la historia de la enfermedad. Para atrás, aquellos pacientes que tienen mayores niveles de neurofilamentos, cadenas livianas en suero, han pasado por una mayor actividad clínica y radiológica durante el año previo, y aquellos pacientes que tienen mayores niveles tienen un pronóstico de tener más actividad clínica y radiológica durante el año posterior de seguimiento. Finalmente, desde el lado de biomarcadores pronósticos, un biomarcador que ha cobrado mucha importancia durante los últimos años es la quitinasa 3 tipo 1. Es una glicoproteína identificada en el líquido cefalorraquídeo producido por los monocitos y la activación microglial y que actúa directamente sobre los astrocitos. No se sabe exactamente cuál es su rol y su función, pero sí la identificación, la elevación de los niveles de quitinasa 3 tipo 1 en líquido cefalorraquídeo de los pacientes se ha correlacionado con un mayor riesgo de progresar a esclerosis múltiple en pacientes con síndrome clínico aislado y un mayor riesgo de acumular discapacidad durante el seguimiento en pacientes con esclerosis múltiple. Probablemente en la medida de que se identifique más correlación y se pueda establecer puntos de cortes precisos, pueda ser utilizado en la práctica clínica diaria. Desde el lado de la respuesta al tratamiento en esclerosis múltiple también se han identificado algunos biomarcadores que nos permiten entender si el paciente está o no está respondiendo a los tratamientos y si la enfermedad está o no controlada. Los neurofilamentos son los más importantes de estos biomarcadores de respuesta terapéutica. Son los más importantes porque han sido evaluados en múltiples estudios. Quizás algunos de los ejemplos más importantes pasan por esto. Este es un estudio
en donde se evaluó los niveles de neurofilamentos de cadenas finas, cadenas livianas, en pacientes en distintas instancias de la enfermedad. El gráfico de la izquierda lo que muestra es cómo está más elevado en formas progresivas de la enfermedad, pero sobre todo el gráfico de la derecha lo que muestra es cómo se reducen significativamente los niveles de neurofilamentos una vez instalado el tratamiento, en este caso natalizumab. Esa reducción está asociada a un mayor control del fenómeno inmunopatológico y un menor daño sobre el citoesqueleto neuroaxonal y menor liberación de estos neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo y posteriormente en sangre. Lo mismo para fingolimod. Fingolimod también ha evaluado los niveles de neurofilamento desde el comienzo del tratamiento, así como el seguimiento un año, y en este caso lo que vemos es en la gráfica de la izquierda cómo se produce un descenso de los niveles de neurofilamentos en los pacientes que comenzaron el tratamiento con fingolimod, y cómo en la rama placebo lo que se ve es una elevación de los niveles de neurofilamento sin modificarse, porque en este caso corresponde a la rama placebo. Lo mismo para alemtuzumab. Alemtuzumab a través del análisis del estudio KER, MS1 y KER MS2, en donde evaluaron la eficacia del alemtuzumab en pacientes naïve de tratamiento o pacientes que venían de otros tratamientos, comparándolos con interferón beta 1A subcutáneo de altas dosis. Este es el diseño del estudio KEREMES-1 y KEREMES-2. En este caso lo que yo muestro en esta tabla es la población total de KEREMES-1 y la población highly active de KEREMES-1, porque se hizo el posterior subanálisis de la población con más actividad, aquellos pacientes que habían tenido 2 o más recaídas en el año previo de ingresar al tratamiento, que tenían una mayor carga lesional en la resonancia. En esas subpoblaciones lo que se hizo fue evaluar los niveles de neurofilamentos al momento de ingresar al estudio, a los 12, 24 y después cada 12 meses se fueron evaluando los niveles de neurofilamento. Y hoy, a 7 años de seguimiento, lo que se ve es cómo los niveles descendieron significativamente y se mantuvieron bajos durante los 7 años de seguimiento en ambas ramas, en la rama alemtuzumab y en la rama de interferón. Después la rama interferón pasó a la rama alemtuzumab, y esos pacientes con niveles de neurofilamentos bajos en suero se mantuvieron durante los 7 años en la medida de que tuvieron una menor actividad clínica y radiológica. O sea que desde el lado de la respuesta terapéutica, los neurofilamentos en distintos estudios y en distintas intervenciones han demostrado que en la medida que descienden los niveles, tanto en líquido cefalorraquídeo como su posterior traducción en sangre, hay una mayor estabilidad de la enfermedad. Desde el lado de la seguridad, hoy utilizamos algunos biomarcadores, quizás los más importantes desde la práctica clínica pasan por esto, por intentar individualizar el riesgo que tiene un paciente de generar una LMP, un paciente que viene en tratamiento con natalizumab, y básicamente estamos hablando de 2 biomarcadores, los anticuerpos anti-JC y el índice, no solo lo positivo o negativo, sino el índice que tengan los niveles de esos anticuerpos anti-JC. Hoy entendemos que aquellos pacientes que tienen por encima del 1.5 después de 2 años son pacientes que empiezan a incrementar el riesgo de desarrollar una LMP, y la expresión, la identificación de la expresión de L-selectina. L-selectina es una molécula de adhesión linfocitaria que empezó a ser evaluada e investigada y ha demostrado una alta correlación en la medida que se incrementa la expresión de L-selectina en los linfocitos, de generar un mayor riesgo de los pacientes a desarrollar el MP. Por eso es que se sigue estudiando y se está generando más evidencia para poder complementar al índice, a esta identificación cuantitativa de anticuerpos anti-JC, la expresión de la L-selectina como el complemento para individualizar el riesgo de un paciente, en este caso un natalizumab, pero después extrapolado a otras instancias o a otras terapéuticas, de desarrollar una LMP. Sin dudas que no hay que dejarlo fuera del contexto de estudio, en este caso pacientes en tratamiento con natalizumab y el riesgo de desarrollar una LMP. Para concluir, los biomarcadores es hacia donde está evolucionando la medicina personalizada, el poder identificar aspectos moleculares en sangre, en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes,
que nos permitan entender cuán agresiva es la enfermedad, cómo va a ser la historia, cómo va a ser la respuesta terapéutica, cómo está siendo la respuesta terapéutica y poder, en base a estos biomarcadores, tomar medidas desde el cuidado, desde el lado terapéutico, que sean a medida de cada paciente. Que cada paciente reciba lo que tenga que recibir desde el lado del cuidado, desde el lado terapéutico. Hoy en biomarcadores en esclerosis múltiple tenemos evidencias del lado del diagnóstico, desde el lado pronóstico, desde el lado terapéutico. Sin duda es que falta un paso más para poder tener más precisión y más control de los pacientes y de esa forma poder aplicar todo lo que hoy entendemos desde el lado terapéutico llevado al paciente individual para poder tener cada vez más probabilidades de control de la enfermedad y que no progrese. Muchas gracias.